Tiempo después de Epifanía. Exposición dogmática. El ciclo de Navidad viene siendo a manera de grandioso drama en 3 actos, cuyo fin es manifestarnos de 3 modos distintos la encarnación del Verbo, o bien la adivinación de su santa humanidad. El primer acto del ciclo de Navidad se desarrolla durante las 4 semanas de Adviento, revelándonos por medio de figuras y de palabras proféticas el gran dogma de un Dios hecho hombre, y disponiéndonos para celebrarlo el día 25 de diciembre y para participar de sus misterios. El segundo acto, que comprende con el tiempo de Navidad todos los misterios de la infancia de Jesús, nos permite ver con nuestros propios ojos y tocar con nuestras manos al Verbo de vida, que estaba en el seno del Padre y se apareció a nosotros, para que así podamos entrar en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y nuestro gozo sea cumplido. El tercer acto, que se desenvuelve durante el tiempo después de Epifanía, es una prolongación del tiempo de Navidad. La divinidad de Jesús continúa afirmándose, y los que hablan y actúan no son ya los ángeles del Gloria in Excelsis, ni la estrella de los magos, ni siquiera la voz de Dios Padre y la aparición del Espíritu Santo, como en el bautismo de nuestro Señor, sino que es Cristo mismo. Este exigirá, como veremos en el ciclo pascual, la entera sumisión de nuestro espíritu y de nuestro corazón a su doctrina y a las normas de vida que nos dictará. Ya desde ahora sus palabras y sus obras revelan al Verbo Divino. De ahí que los evangelios de los domingos 2, 3 y 4 después de Epifanía nos traigan algunos de sus milagros, y que los del domingo 5 y 6 resuman la doctrina divina en unas cuantas parábolas. Las palabras de Cristo son la expresión directa y sensible del pensamiento de Dios. Las cosas que yo digo las digo como el Padre me las ha dictado. Juan 12:50. Y así como las sagradas especies son objeto de nuestras adoraciones por encerrar en sí la divinidad, así también la doctrina de Jesús reclama de nosotros rendida fe y respeto, pues son como una partecita de la verdad eterna. El que con frialdad recibe la divina palabra no es menos culpable que el que deja caer por los suelos el cuerpo del Hijo de Dios. San Pablo decía lo siguiente de la Eucaristía: quien come el cuerpo del Señor indignamente come su propio juicio. Jesús lo afirma de su sagrada palabra: el que no recibe mis palabras, la palabra misma que yo he anunciado, le juzgará en el postrero día, porque desecharla es lo mismo que desechar al Verbo Divino que en esta forma se nos manifiesta. Pero Cristo no se contentó con decir la verdad, sino que quiso hacer la verdad, como dice Juan 3:21. Y en efecto, poseyendo como posee la naturaleza del Padre, no sólo su doctrina es la suya, sino que también es suya su omnipotencia. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace lo hace también el Hijo. Y por eso sus milagros, lo mismo que sus palabras, son una manifestación de la divinidad. Como dice Juan 10:25, las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Un puro hombre no pudiera hablar ni obrar como Jesús si no fuese también Dios. Por eso declara renglón seguido: si yo no hubiese venido y les hubiere hablado, no hubiesen pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Si no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora no tienen excusa de su pecado. Estas 2 frases resumen todo el tiempo de Epifanía. Por otra parte, las enseñanzas que a nuestra vida se refieren, a nuestra vocación cristiana, en ninguna otra parte están mejor expuestas que en las epístolas de San Pablo, que la Iglesia lee en las misas y oficios de esta temporada. Exposición histórica. En tiempo de nuestro Señor, la Palestina estaba dividida en 4 provincias. Al este del Jordán, Perea; al sudoeste, Judea; al sur, Samaria; y al norte, Galilea.
Y precisamente en esta última región donde vivieron las tribus de Aser, de Neftalí, de Zabulón y de Isaacar, fue donde ocurrieron los sucesos narrados en los evangelios de los domingos después de Epifanía. En Caná obró Jesús su primer milagro. Luego, y ya de vuelta para Judea, predicó en la sinagoga de Nazaret la sublime doctrina que dejó maravillados a los oyentes. Estando también en Galilea, curó Jesús al leproso, pero el centro de sus predicaciones y de sus prodigios lo puso en Cafarnaún, lugar distante de Nazaret como un día de camino. Después del sermón de la montaña, que la tradición más corriente dice ser el monte de Curun-Jatín, al noroeste de Tiberíades, el Señor bajó a Cafarnaún, curando allí al siervo del centurión. La parábola del sembrador la predicó Jesús desde una barca a las orillas del lago, que debe su nombre de Genesaret, o sea, Valle de las Flores, a la florida llanura que lo circunda. Se la pudieron sugerir las fértiles colinas que van de Cafarnaún a Corozaín. Las parábolas del Evangelio del sexto domingo fueron pronunciadas algún tiempo después. Entonces precisamente sucedió que cierta tarde, tras de esta continua predicación, el Salvador, no pudiendo alcanzar reposo, hubo de atravesar el lago e irse a Gersa, lugar de la Perea situado en el litoral opuesto. El mar de Tiberíades, formado por las aguas del Jordán, está expuesto a repentinas y furiosas borrascas, y al sobrevenir una de ellas fue cuando quiso Jesús demostrar a sus apóstoles cómo era Dios, serenando por arte milagroso la mar bravía. Exposición litúrgica. El tiempo después de Epifanía empieza el día 14 de enero y va en el cielo temporal hasta la 70ª. Y en el ciclo santoral hasta el 2 de febrero, día de la purificación. Así como las fiestas de Navidad y de Epifanía, cayendo como caen en día fijo, prestan al ciclo del natalicio gran carácter de estabilidad, así el ciclo pascual, estando a merced de los cambios lunares, es necesariamente movible. Y por eso, cuando la fiesta de resurrección, que puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril, viene pronto, el domingo noveno que precede, y que es el de 70ª, abrevia el tiempo de Epifanía, el cual, aun cuando normalmente cuenta con 6 domingos, puede quedar reducido a 1 o 2. El color verde, símbolo de la esperanza, es el propio del tiempo de Epifanía, y lo será más tarde del de Pentecostés, con el cual le unen algunas analogías, y en efecto el color verde es el que predomina en la naturaleza. San Pablo dice que el que rompe el surco debe hacerlo con la esperanza de recoger frutos, y así también, en este tiempo de Epifanía, el campo de la Iglesia sembrado con la doctrina y las obras de Jesús se cubre de verdes cañas que permiten esperar mies abundante. Siendo este tiempo como un eco del de Navidad, su nota característica es también una santa alegría, la alegría de poseer en la persona de Cristo a un Dios poderoso en obras y en palabras. Domingo segundo después de Epifanía. La misa nos manifiesta la divina realeza de Jesús. Él es quien gobierna las almas y la misma naturaleza, como dice la oración, y toda la tierra le adora, como dice el introito. Dios en efecto envió a su Verbo para curarnos y rescatarnos, como dice el gradual de hoy, y al derramar su sangre en el Calvario quedó hecho el Rey de nuestros corazones, reconciliándonos con su Padre. Por eso en este día la liturgia nos habla de la paz, como dice la oración de hoy. En el Evangelio tenemos la figura de la transubstanciación, que Santo Tomás llama el más grande de todos los milagros, en virtud del cual el vino eucarístico se convierte en sangre de la alianza. Y como quiera que por la Eucaristía pudo Jesús, en frase de Bossuet, consumar con nuestras almas su místico desposorio, los padres han visto en las bodas de Caná una imagen de la unión del Verbo con la Iglesia.
María, ardiendo en esa caridad de que la epístola nos habla, pide a Jesús un primer milagro a favor de los esposos, que se ven apurados por no tener vino para sus convidados. Y es tal su poder como Madre de Dios que Jesús, en vista de sus ruegos, anticipa la hora que tenía señalada para manifestar a sus discípulos su divinidad, y también Él pone su poder al servicio de su amor. 6 cántaros que servían para lavar las manos durante las comidas se ven llenos de agua hasta el borde. Y luego de obrado el milagro, el maestresala echa de ver que el vino nuevo resulta delicioso, siendo él quien mejor podía dar un juicio autorizado sobre el particular. Introito. Toda la tierra te adore, oh Dios, y cante tus loores. Diga un salmo a tu nombre, oh Altísimo. Cantad a Dios toda la tierra, cantad salmos a su nombre. Dadle gloria y alabanzas, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, que gobiernas a la par cielos y tierra, escucha clemente las súplicas de tu pueblo y concede la paz a nuestros días. Epístola. Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úsele según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. El de exhortar, exhorte. El que reparte limosna, déla con sencillez. El que preside, sea con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, amándoos recíprocamente con fraternal amor, anticipándoos en honraros unos a otros. No seáis remisos en hacer bien, sino fervorosos de espíritu. Servid al Señor, gozaos con la esperanza. En la tribulación sed sufridos, en la oración perseverantes, socorriendo las necesidades de los santos o fieles, ejercitando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Estad siempre unidos en unos mismos sentimientos, no blasonando de cosas altas, sino acomodándoos a lo que sea más humilde. Gradual. Envió el Señor su verbo y los sanó, y los libró de la muerte. Alaben al Señor sus misericordias y sus maravillas con los hijos de los hombres. Aleluya. Alabad al Señor todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos. Aleluya. Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo celebráronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba la madre de Jesús allí. Fue también convidado Jesús con sus discípulos a las bodas, y llegando a faltar vino, la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Le respondió Jesús: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora». Dijo su madre a los que servían: «Haced cuanto él os dijere». Había allí 6 cántaros de piedra destinados a las purificaciones judaicas, cabiendo en cada uno 2 o 3 metretas. Y Jesús les dijo: «Llenad de agua los cántaros», y los llenaron hasta el borde. Y Jesús les dijo: «Sacad ahora y llevad al maestresala». Y así lo hicieron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes lo sabían porque habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo:
Todos suelen servir al principio buen vino, y después que los convidados están alegres, entonces sacan el más flojo. Mas tú reservaste el buen vino para lo último. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Ofertorio. Cantad a Dios toda la tierra, cantad un himno a su nombre. Venid y oíd todos los que teméis a Dios, y os contaré cuán grandes cosas ha hecho el Señor a mi alma. Aleluya. Secreta. Santifica, Señor, los dones ofrecidos, y límpianos las manchas de nuestros pecados. Comunión. Dice el Señor: llenad de agua los cántaros y llevad al maestresala. Habiendo gustado el maestresala el agua hecha vino, dijo al esposo: tú reservaste el buen vino hasta ahora. Este fue el primer milagro de Jesús en presencia de sus discípulos. Poscomunión. Te rogamos, Señor, que vaya siendo en nosotros más eficaz la operación de tu poder, para que, alimentados con los sacramentos divinos, nos preparemos con tu gracia a conseguir tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.